Hola, mi nombre es Ángela y el día de hoy les voy a explicar lo que es una función inyectiva, sobreyectiva y biyectiva. Pero primero me gustaría explicarles de manera general lo que vienen siendo las funciones en general. Muy bien, en matemáticas una función es una relación entre un conjunto de elementos dado, X, también llamado dominio, y otro conjunto de elementos Y, llamado codominio, de manera que a cada elemento del primer conjunto le corresponda un único elemento del segundo conjunto. Viéndolo gráficamente tenemos que a cada elemento del primer conjunto, que sería el X, le corresponde un único elemento del conjunto en Y. Sería el dominio y el codominio. Las gráficas nos sirven como para identificar de una manera más fácil lo que es una función. Entonces tenemos nuestro plano cartesiano y en la recta de las X se representan los valores del dominio y en la recta de las Y se representan los valores del codominio. La Y es la variable dependiente porque depende del valor de X, por lo tanto X sería la variable independiente. Y una manera fácil de reconocer lo que es una función viendo una gráfica sería trazando una línea vertical en nuestra gráfica. Por ejemplo, tenemos la gráfica de esta función. Si trazamos una línea vertical en cualquier punto de nuestra gráfica y vemos que esta gráfica toca solamente un punto de la función, entonces esto es una función. Si hubiéramos tenido, por ejemplo, esta otra gráfica y trazamos nuestra línea vertical, tocaría tanto este como este punto, entonces esta no sería una función. Bien, ahora que ya sabemos lo que es una función, vamos a pasar con el primer tipo de función, que serían las funciones inyectivas. Bueno, una función es inyectiva si cada elemento del conjunto Y tiene un único elemento en el conjunto inicial X. Es decir, que no puede haber más de un conjunto en X con la misma imagen. Viéndolo gráficamente, tenemos que esta sería una función inyectiva y esta no sería una función inyectiva. Esta es inyectiva porque cada elemento en Y está relacionado con un único elemento en X. Y esta no es inyectiva porque hay más de un elemento en X con la misma imagen. Voy a hacer un ejemplo para que quede de una manera más clara. Tenemos que cumplir que la función tiene que cumplir con esto para que sea inyectiva. Entonces, si f de xa es igual a f de xb, entonces xa es igual a xb sería una función inyectiva. Por ejemplo, tengo la función f de x es igual a 3x más 1. Vamos a hacer cumplir esta regla. Entonces, sustituimos el x por xa, que es más 1, que es igual a 3xb más 1. El 1 pasa restando y nos queda 3x es igual a 3xb. 3 pasa dividiendo, entonces xa es igual a xb. Entonces si cumple, por lo tanto sería una función inyectiva. Viendo su gráfica, que sería algo así, vemos que cada conjunto de Y, cada elemento en Y, tiene un único elemento en X. Es decir, que no hay más de dos conjuntos de X que tengan el mismo valor de Y. Por ejemplo, si tuviéramos esta gráfica, que sería la de X cuadrada, veríamos que hay dos conjuntos en X, o sea este y este,
que pasan por el mismo valor de y. Entonces esa ya no sería una función inyectiva. Bien, ahora que quedó explicado lo que es una función inyectiva, voy a pasar a explicar lo que es una función sobreyectiva. Bien, una función es sobreyectiva si todos los elementos del segundo conjunto están relacionados o tienen al menos un elemento en X. Por ejemplo, esta sería sobreyectiva y esta no sería sobreyectiva. Esta es sobreyectiva porque todos los elementos de Y tienen al menos un conjunto en X. No importa que se repita el mismo valor de Y para 2 en X. Bueno, esta no es sobreyectiva porque vemos que tenemos valores en Y que no están relacionados de ninguna manera en X. Voy a resolver un ejemplo para que quede también de una manera más explicada. Tenemos pues que una función f de x es igual a 2x menos 1. Bueno, si vemos esta función, toma a todos los números reales, para transformarlos porque no hay ninguna excepción que nos diga que no se pueden tomar. Entonces tenemos que demostrar que esto es sobreyectivo. Entonces sustituimos. A es igual a 2b menos 1. Pasamos el 1 sumando. A más 1 es igual a 2b y el 2 dividiendo. A más 1 sobre 2 es igual a b. Como vimos, este toma todos los números reales y este también puede tomar todos los números reales porque no hay ninguna restricción que nos diga que no se puede. Porque, por ejemplo, si hubiéramos tenido el x en la parte de abajo, por ejemplo, 2 menos 1, no sé, si hubiéramos tenido el x en la parte de abajo, hubiera la restricción de que x no puede valer 0 porque sería un error. En este caso no, en este caso se nos acepta a todos los números reales. Entonces, todos los números reales están asociados de alguna manera a todos los números reales. Entonces, esta sería una función sobreyectiva. Bien. Vamos a pasar ahora al último tipo de funciones, que sería la función biyectiva. Función biyectiva. Una función biyectiva es un poco, no sé, complicado de asimilar, pero está fácil. Una función biyectiva es si es tanto inyectiva como sobreyectiva. Es decir, pongo el ejemplo para que quede más fácil de entender. Es decir, que a cada elemento Y corresponda a un único elemento en X, pero que al mismo tiempo todos los elementos de Y estén relacionados con los elementos de X, o sea que no haya valores que no correspondan a ningún valor en X. Bueno, en esta manera también voy a poner un ejemplo. Los ejemplos tienen que cumplir con lo que nos diga para inyectiva y con lo que nos diga para sobreyectiva. Entonces, pondré un ejemplo sencillo que sería f de x es igual a 2x. Tenemos que demostrar primero esto. Entonces tenemos 2xa es igual a 2xb. Entonces xa es igual a xb porque pasamos dividiendo. Entonces sí cumple lo que nos dicen las funciones inyectivas. Ahora tenemos que ver que nos cumpla lo que nos dice la función de sobreyectividad. Bueno, entonces tenemos que demostrar que
el recorrido de la función son todos los números reales. Porque es bien, este toma todos los números reales porque no hay ninguna excepción. Como ya vimos en el otro ejemplo, si hubiéramos tenido 2 sobre x, el x tuviera la restricción de no poder valer 0 porque sería un error. En este caso no, se puede tomar todos los números reales. Entonces tenemos x es un número real. 2x también es un número real. Entonces, 2x puede transformar cualquier número real en cualquier otro número real. Si, igual que en el otro ejemplo, hubiéramos tenido ahora, por ejemplo, la raíz cuadrada de x, tuviéramos la restricción de que x tuviera que ser mayor o igual que 0. Entonces, ahí ya no cumpliría con la función de biyectividad, porque ya no serían todos los números reales. Entonces no tendríamos asociados todos con lo que nos dice el dominio. Bien, entonces esto es una función biyectiva. Espero que les haya quedado claro. Sé que es un poco confuso, pero no está tan complicado de entender. Entonces eso fue todo de mi parte y muchas gracias por la atención.